Bienvenidos a todos a estos Q-Master, un espacio donde conversaremos con referentes del mundo inmobiliario que nos contarán todas sus experiencias que han vivido en primera persona y que les han llevado al éxito. Un programa realizado para Qualis Optima, soñarlo y cumplirlo. Muy buenas, bienvenidos a este programa de Qualis Optimal Q-Master. Y hoy tenemos un programa que creo que no va a pasar desapercibido porque tenemos a una persona que le tenemos mucho cariño, creo que todos en el sector inmobiliario, desde Qualis, por supuesto, que es María José Corrales, compañera, amiga y gerente propietaria de Vivienda 2 en Madrid. ¿Qué tal, María José? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás, César? Encantada de la vida de estar aquí con vosotros. Vamos a pasar un ratito juntos. Parece que tenéis alguna curiosidad, a ver si yo puedo resolver algo. Pero Claro que vamos, sí. muy a gusto en el escenario en el que me encuentro. Bueno, pues nada, agradecerte la presencia y como siempre tu generosidad por el sector inmobiliario que llevas trabajando en él, no vamos a decir ya los años, pero un montón, ¿eh? Yo- Que la gente no eche cuentas, pero bueno, ya muchísimos. Y con gente como tú, pues haciendo esa profesión, pues un pelín mejor año tras año y demostrándolo no solo con la teoría, sino con la práctica. Estás en Madrid, estás al cargo de Vivienda 2 y Vivienda eh, 2. ¿Qué es? ¿Qué equipo de personas tiene? ¿Cómo se integra? ¿Cuántas oficinas tenéis? Que además me consta que estáis en un proceso de de crecimiento, cambio, de de cambio, cambio, como el mundo entero, como la sociedad entera. con Y un como local ahí súper potente de metros. Sí, sí, Cuéntanos. sí, sí. Bueno, pues Vivienda 2 nace en 1984. Ahora, este mes de mayo, en concreto el 23, cumpliremos 40 años. Cumplimos 40 años, o sea que vamos camino a ver si podemos transitar otros 40 años más. Vivienda 2 nace como un proyecto empresarial, en un escenario donde eso ni se conocía, ¿no? Y yo casi tampoco tenía muy claro lo que era, ¿no? Pero yo tenía claro que no me quería cruzar de acera y entonces ese era el punto de inflexión que a mí me hizo caminar por otro lado, transitar hacia otro sitio. Una cosa es abrir un negocio con la intención de ganar, que eso es perfectamente lícito y es como empezamos todos, y otra cosa es abrir un negocio con la intención de dar a ganar a otros. Y ahí encuentras una diferencia distinta. Es un camino diferente, es un tránsito diferente. Es muy sutil la diferencia, pero fíjate, de tener el puerto de destino en ganar, que es donde mayoritariamente se tiene el punto de destino cuando tú montas, emprendes, inviertes un tiempo, inviertes un dinero. Y otra cosa diferente, es otra ruta distinta es la que tienes que coger cuando tú montas un proyecto, emprendes algo con la intención de dar a ganar a otros y a partir de las ganancias del otro, obtener tú la rentabilidad. Entonces, esa ruta es diferente. Y ahí empezamos nosotros a transitar. De ahí el que yo desde el primer momento tuviera la necesidad de dar de alta en seguridad social al personal que contrataba, cuando en el sector inmobiliario era habitual que todo el mundo estuviera de autónomos. De ahí que yo tuve inmediatamente necesidad de tecnología, pues para poder de alguna manera un poco tener capacidad de ver si podía replicar para poder construir una profesión, porque nosotros tenemos un problema gravísimo y es que somos mayoritariamente intuitivos, nuestros indicadores son muy volátiles, el olfato, la improvisación, la suerte, y claro, construir una profesión con esos indicadores tan volátiles cuesta mucho. Y claro, cuando tú asumes unas responsabilidades de costes en un negocio, eso es muy complicado. Y cuando yo me empecé a sentar, yo empecé con 2 comerciales y luego ya tenía 7, y cuando yo me empezaba a sentar en la sala, en mi despacho, y empezaba con las conversaciones típicas de Jolín, no nos va bien, no te va bien, ¿qué pasa? No vendes, no, es que el mercado, no, es que los clientes, no, es que los pisos, no, es que no recibo llamadas, no, es que las llamadas que recibo son muy malas porque me cuelgan y tal. Entonces, todo ese tipo de cosas hay un momento en que, claro, todo es hablar, todo es bla, bla, bla. Entonces, dices, yo no puedo construir una profesión sobre el bla, 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 sobre un cómo. Precisamente, precisamente de esto queríamos hablar hoy, porque este bla, 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 precisamente es, bueno, hay muchas empresas como la tuya que ha conseguido hacer esa transformación para convertir ese bla, bla, bla en datos y sobre esos datos después sacar conclusiones, ¿no? Sí, Y hay precisamente una
siempre dijo mi padre que de bien nacido ser agradecido. Recuerdo en aquella ocasión cuando fui a visitarte con mi compañero Igor y con Sí, tu con generosidad nos enseñaste tu oficina, tu forma de trabajo y nos enseñaste precisamente cómo separabas dentro de la empresa agentes del comprador, agentes del vendedor, tu equipo jurídico, tu equipo informático, sí, que de aquella estaba Alejandro y ahora Alejandro ha volado ya con una impresión de la leche. Sí es, exacto, claro, exacto. pero, pero tenías, bueno, evidentemente ya lo hizo Carlos Gardel, ¿no? Que 20 años no es nada, con 40 años de profesión, pues duplicas, ¿no? Esa cifra. Siempre recordaré que decías, tú cuando un agente inmobiliario entra en mi aplicativo, cuando se llama por teléfono, le sale en el ordenador todo lo que tiene que decir, todos los pasos que tiene que hacer, porque para nosotros nuestro sistema es lo más importante, el mayor valor añadido que tenemos en nuestra empresa, el procedimiento, los procesos. Cuéntanos Sí. un poquito por eso. Mira, yo creo que el comienzo de todo, si yo tuviera que darle un consejo a alguien, diría, yo me pongo en los zapatos de un comercial. ¿Cuál sería la primera cosa que le recomendaría? Me voy a salir un poquito de tu pregunta, pero voy a volver a entrar enseguida. La primera cosa que le recomendaría es que de verdad esté seguro de estar donde quiere estar haciendo lo que quiere hacer. Cuando tú tienes a una persona que está donde quiere estar, haciendo lo que quiere hacer, a partir de ahí tú puedes empezar a trabajar con ella, ¿de acuerdo? Entonces, un método, esta metodología que nosotros tenemos, una metodología aplicada, es un sistema de gestión. Nosotros no hemos comprado un software, nosotros creamos un software partiendo de la necesidad. ¿Qué era lo que yo quería? Y entonces empezamos a construir. ¿Qué pasa? Verás, yo no puedo dejar en manos de mis comerciales las decisiones inmediatas cuando están frente a un cliente. Porque además no porque no tengan capacidad, que la tienen, sino porque hay procesos que tienen que estar automatizados. Porque hay que ir a la eficiencia máxima, ahorrar el máximo de tiempo. Ten en cuenta una cosa, mis comerciales llevan 300 clientes, de 300 en adelante, ¿de acuerdo? No muchos más, entre 300 y 400 clientes. Y claro, a ver, llevar 300, 400 clientes como si fuera uno, conociendo cada detalle, cada circunstancia, hasta el punto de que un cliente llama y él tiene, ¿vale? Le aparece en la pantalla que es fulanito y él accede a su histórico y sabe, porque cada vez que ha hablado con él se ha quedado grabada la llamada y él efectivamente apunta, pues que deben llamarle. Él tiene un histórico de ese cliente. Entonces, son 300 clientes o 350 o 375 que los tiene que tener como si fuera uno, ¿de acuerdo? Entonces, para tú poder tener estos métodos, sí que es verdad que necesitas la voluntariedad del individuo. Es decir, y esto es una de las primeras batallas en las que yo llevo luchando durante años. A nosotros nos ha costado muchísimo que el personal nuestro entrara por esta metodología. Imagínate, el sector inmobiliario, el sector comercial, un sector libre, con esos indicadores, les cuesta la vida las disciplinas, el seguir un método, la metodología, les cuesta la vida. Y una vez que tú tienes a una persona que está donde quiere estar, haciendo lo que quiere hacer, a partir de ahí, ahora, por ejemplo, en estos momentos, cuando entran personas en nuestra empresa, la verdad que se quedan impactados, verdaderamente impactados, ¿no? Porque es cierto, el método, hay un cliente que llama por teléfono, inmediatamente se le despliega el inmueble en pantalla y ya no solamente el inmueble, sino todos aquellos a los que la aplicación, ¿vale? Nosotros hemos parametrado que deben de entrar, con lo cual él no tiene que pensar. Hay muchas cosas que están automatizadas. Él no tiene que pensar, ¿de acuerdo? Le da de alta al cliente en ese momento en el área privada, que le puede dar in situ. Y si el cliente está frente a un ordenador, esto hace 25 años que lo implementamos, ¿de acuerdo? El cliente puede estar como si estuviera enfrente de la mesa del individuo. O sea, ve las mismas fotografías y ve los datos básicos. O sea, no le podemos enseñar el nombre y apellido del propietario, la dirección completa, no por nada. Nosotros solamente trabajamos en exclusiva, sino porque hay una protección de datos que nosotros tenemos que, evidentemente, estamos obligados a proteger. No podemos exponer a cualquiera y de cualquier manera todos los datos, ¿no? Pero los datos más básicos el cliente lo tiene. Es decir, que el vendedor, si está el cliente pues en su oficina, tiene un rato, o está frente a un portátil, o bueno, me da igual, o que pueda estar también frente a su smartphone, pero tiene un rato, le damos de alta y en el momento él se conecta a un área privada conjuntamente con el comercial, de tal manera que están viendo ambos la misma pantalla, ¿de acuerdo? Pantallas similares.
Y bueno, pues ahí tiene todos los datos. Él le va informando de inmuebles y bueno, pues ahí va haciendo un seguimiento. Qué El hecho es que, importante, qué dime, importante, María José, lo que acabas de decir antes, ¿no? La voluntariedad, ¿no? Es decir, no se puede imponer nada si no no, hay convencimiento. Hay que convencer, la sí. persona tiene que querer, en este caso, ese agente inmobiliario que está trabajando, para llevar un sistema. Y los sistemas solo se desarrollan con hábitos, ¿no? ¿Qué hábito Método. es el que tenéis en el día a día en vuestra empresa, desde por la mañana hasta por la tarde? Es decir, al final me imagino que por la mañana pues tenéis vuestra reunión de equipo, tenéis comunicación interna, tenéis una labor de llamada, seguimiento, por la tarde visitas, más o menos un poco en esa línea vais. Bueno, ya has dicho antes, mi empresa está especializada. Hay departamentos de venta, hay departamentos de captación, hay departamentos de firma, hay departamentos de back office. Está especializada. Cada departamento tiene su protocolo. El departamento de captación tiene el suyo, hay un departamento de alquileres y dentro del departamento de alquileres también hay captación y venta. ¿De acuerdo? Y, perdón, captación de alquileres y alquiladores. ¿De acuerdo? También. Entonces, cada departamento tiene su propio protocolo, pero bueno, hay una libertad. Lo primero que hace un comercial cuando entra uno de nuestros comerciales de ventas y de captación es indistinto, lo primero era su agenda. Bueno, lo primero, cuando se enciende el ordenador, le dan los buenos días, los grados que hace en el barrio donde está y automáticamente se le despliega su agenda. Entonces, él tiene ahí todo lo que tiene que hacer en el día. ¿Qué pasa? Cuando él habla con un cliente, automáticamente, da igual que sea un cliente de seguimiento, que sea un cliente nuevo, imagínate, ayer habló con un cliente y quedó en llamarle hoy, pues automáticamente, si le quedó en llamar a una hora, se le desplegará en su agenda que tiene que hacer esa llamada. Es decir, todo lo tiene él, es indispensable, imprescindible el seguimiento. O sea, te decía antes, a Y la... perdona, esos seguimientos que tienen por las mañanas el agente inmobiliario, se los genera automáticamente de esos 300 y pico contactos el sistema, o hay un coordinador o coordinadora que se los asigna. No, a ver, yo te explico. Hay dos sistemas de seguimiento. Uno es automático y el Ujú. otro es el que él, que era el que te intentaba explicar, el vendedor, imagínate, un captador o un vendedor, me da igual, está hablando ahora mismo con un cliente, ¿correcto? Y él dice, a este cliente lo quiero llamar pasado mañana. Entonces, automáticamente, según está hablando con el cliente, antes de colgar, él pone en su agenda pasado mañana y automáticamente, él cuando llega pasado mañana, en la agenda se le despliega de manera automática. Él no tiene que pensar. O sea, el sistema recoge la fecha de aviso que él ha puesto por los motivos que sea. Quiero llamarle para preguntarle, me ha dicho que iban a operar a su hijo, le quiero preguntar qué tal ha salido la operación de su hijo, ¿vale? Pero pasado mañana y automáticamente llega pasado mañana, como él todos los días abre su agenda y ahí tiene todo el listado de tareas que tiene que hacer, las que él se ha puesto. Y luego tiene un sistema automatizado, ¿vale? Que va por colores. Es decir, de su cartera, de sus 300, 370, 350, 300 o 400 clientes que tenga, ¿de acuerdo? Tienes varios colores. Los rojos son los clientes que llevan más de 15 días sin llamar. Entonces, claro, ahí hay todas las alarmas del mundo, ¿correcto? Le salta al responsable, o sea, él tiene que tener Es control. increíble que de 300 clientes estén llamados en un porcentaje muy alto en 15 días, todos ellos. Todos, sí, Es sí. una pasada, ¿eh? No, 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 todos, todos, todos. Vamos, es que no pueden tener a los clientes sin llamar, Claro, porque pero claro, ahí está el tema de la especialización, porque un agente doble que tenga que captar, hacer valoraciones y demás, es imposible que lleve ese volumen. Porque claro, claro, pero es que, estaba echando cuentas. claro, pero es que trescientos aquí, veinticinco clientes vamos a decir, venga, vamos entre 7, por 5 y entre 7. Por 5 y entre 7 estaríamos hablando que bueno, estamos hablando de 232 clientes que tienes que estar llamando en un plazo una semana, prácticamente cada semana, efectivamente. una semana, semana y media, sí, 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 pero a ver, tú ten en cuenta que mi vendedor, el vendedor nuestro solamente vende, tiene perfectamente delimitado su trabajo. Es decir, su trabajo consiste solamente en llevar esa cartera de compradores, no se tiene que ocupar de nada más.
Entonces, su trabajo es llamar y salir. Y el sistema de el llamar y el salir, ¿vale? O el contactar con él a través de mail, a través de WhatsApp, que habitualmente a la confianza se llega a través de la conexión, ¿de acuerdo? Entonces, es entablar relación con ese cliente. No se trata de que a los 300 clientes les venda, no se trata de eso, se trata de que mantenga contacto con esos clientes. Y Hablábamos cualificarlos. antes, exacto. Y cualificarlos, establecer ese ranking, Constantemente. Pero porque no todo el mundo. para cualificar a un cliente bien, César, tú tienes que hacer seguimiento, porque verás, el cliente no entra en el mercado. Normalmente no compran en la primera semana. ¿El cliente cómo entra en la primera semana? El cliente entra en la primera semana con todo el poder del mundo, lo llamamos cliente empoderado. Él tiene 400, 500, 600, 800 mil euros, me da lo mismo, y él va a encontrar la mejor casa del mundo. ¿Qué ocurre? Que a medida que van dando en el mercado, ¿vale? Igual que el que vende, lo mismo, ¿no? Él tiene que vender una casa, él tiene la idea de que su casa es siempre la mejor de todo el bloque, da exactamente igual que lo sea o no, pero es su casa, a él le implementa un valor especial, ¿de acuerdo? Y entonces él quiere lo que sea. Se tiene que dar de bruces con el mercado, no es lo que tú le digas, es lo que él también va a tener que ver. Luego, el proceso de maduración de cada cliente va a depender de la necesidad, ¿de acuerdo? Aquí hay paralelismos, es decir, hay clientes que dicen, bueno, no, es que yo tengo prisa y en 3 semanas quiero comprar, ¿vale? Porque tiene unas circunstancias, ha vendido su casa y en un mes tiene que estar fuera. Bueno, pues vale, fenomenal. Ese proceso de duración tiene tasado un tiempo, pero va a seguirlo, va a tener un proceso de maduración. Entonces, para que tú puedas cualificar una demanda, que siempre que se habla en el mercado de cualificar una demanda, yo nunca oigo hablar de una cosa que es determinante, que me hace mucha gracia, que es el seguimiento. Si no hay seguimiento, no hay cualificación. Tanto hablar de cualificación, que yo lo oigo muchísimo en las formaciones, y digo, nadie menciona la palabra seguimiento. ¿Y qué metodología, qué proceso de seguimiento tiene implantado obligatoriamente ese comercial? Porque los comerciales no somos de método, no somos de seguimiento. Te lo digo porque nosotros, con una metodología propia y muy férrea, nos cuesta la vida, vamos, saltan alarmas por todas partes. Y ¿Me fíjate entiendes? que es muchísimo más fácil establecer un método a alguien que esté completamente especializado, porque cuando realmente un agente es doble que tiene que Eso es muy hacer complicado. cruces, hacer seguimiento de los leads que te han entrado, más los leads antiguos, más tu círculo de influencia, más después ir a conocer los inmuebles para poder hablar con propiedad. Y encima, evidentemente, salir a dejar tus tarjetas, a prospectar, a hacer zona. Claro, es cuando llega el trabajo por bloques y el estrés de la gente, ¿no? Es decir, al final, la única manera de desestresar a una gente es trabajar como vosotros Especializándolo. trabajáis, Pero, especializar. pero, pero mira una cosa, la especialización no solamente tiene ese beneficio, que también, y la acabas de describir muy bien. Para mí, el mayor beneficio va directamente al bolsillo del consumidor. ¿Tú qué pagas cuando contratas a un especialista? ¿Qué pagamos? Cuando vamos a un dentista, vamos a un médico, vamos a un zapatero, cogemos a un electricista, pagamos la especialización. O sea, es así. Tú no vas a un electricista y le dices, no, yo te puedo poner también la verja de la casa y además también te puedo hacer el plano de construcción y además también te puedo hacer no sé qué. No, no da credibilidad. Nosotros pagamos y cuanto más especializado, no vale o no tiene el mismo coste una consulta de un médico de cabecera que una consulta de un cardiólogo. Por ¿Vale? No supuesto. tiene el mismo coste la consulta de un especialista más genérico que de un especialista. Es decir, lo que realmente tiene valor y por lo que pagas un precio es en esta sociedad y cada vez más es por la especialización. O sea que es algo que tenemos que ir Totalmente. empezando a pensar. Oye, Y tiene y esa otra vertiente que tú has dicho, perdóname. esto que comentabas también de, claro, aquí hay dos cosas, ¿no? Uno, ese agente inmobiliario, que por razón que sea dice, no vendo, ¿no? Pues la patología, sobre todo cuando también lo tienes especializado, es mucho más fácil de detectar, porque realmente si su trabajo es generar seguimiento, la frecuencia del seguimiento y el volumen de seguimiento determina su futuro inmediato en las próximas semanas o los próximos meses, con lo cual me acuerdo de la conversación que tuvimos que decías tú, hemos parametrizado que más o menos son 12 minutos el tiempo entre llamada y llamada óptimo que tiene que tener un agente para poder ser efectivo. Es que, ¿sabes qué pasa? Que nosotros somos, desde hace 35 años que tengo soporte,
medimos todo, absolutamente. Claro, con los años vas adquiriendo un nivel de especialización. Tú, ahora mismo las estadísticas que tú puedes ver aquí, nada se parecen a las que vosotros estuvisteis. Hemos crecido muchísimo en ese aspecto. Claro, hay 7, 8 años ahí midiendo cada tal. A ver, efectivamente, o sea, cuando tú tienes especializada a un departamento, a una persona, esta persona tiene perfectamente definido cuál es su competencia. Y sobre esa competencia tú puedes ejercer de alguna manera, tú y él. Porque esto no es una cuestión de control, esto es una cuestión de adquirir capacitación, que esta es otra, ¿de acuerdo? O sea, no es una cuestión de tener controlado tú al individuo, no, 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 no. No ese es el motivo por los cuales se tiene que trabajar de esta manera. Es una cuestión de dimensionar la capacidad. Es decir, cuando un individuo puede tener capacidad de trabajar con 300 clientes o 350 clientes, con la calidad de si estuviera trabajando como si estuviera trabajando con uno, tú a él le estás dando, le estás dimensionando su capacitación, ¿vale? Cuando tú puedes trabajar con un soporte informático que te mide todo y tú puedes, por ejemplo, hacer sesiones de seguimiento como las hacemos nosotros ya, hoy ya, porque ha costado muchos años, y ha costado mucha gente que ha entrado y ha salido de aquí, porque a nosotros nos ha costado mucho conseguir personal. Mira, la primera vez que yo puse unos ordenadores, esto lo estoy diciendo mucho últimamente, porque estoy haciendo bastantes entrevistas, pero es que es anecdótico y a la gente le hace gracia. Hace 35 años, cuando yo planteé los primeros ordenadores, que eran unos tochos inmensos, en el local, se me fueron los 7 vendedores que tenía. Se me fueron literalmente. Y yo tuve que tener en aquel momento, tuve que tomar la decisión de si continuar adelante, porque ellos se quedaban si yo no informatizaba la empresa. Si yo no le metía, pues claro, aquello era, si yo te hablo de informatización, aquello era como Pedro Picapiedra, ir en un coche. Pero bueno, Claro, nosotros ya teníamos y eso, ordenadores hace 35 años. eso hace 35 años, pero es que ahora estás en otro proceso de darle otra Otra vuelta vuelta. al Sí, filo de la naranja, ¿no? Para sobre todo sacar información de la base de datos, que también me sí, decías que me parece brutal, ¿no? Al sí. final establecer el lugar del viaje del cliente, del consumidor, donde está, ¿no? Si está en la parte de maduración o la parte ya más verde, ¿no? Esto ya hay máquinas Sí. que son capaces de detectarlo para darle a precisamente la prioridad de dentro de esos 300 clientes a la gente que empieza a llamar por los que realmente más probabilidad tienen de vender o de comprar. No, nosotros ya, hace ya algunos años, y nos funciona muy bien, que, claro, la metodología te lleva a que el propio software, por el número de impactos que tiene en cuanto a las salas de ventas y en cuanto a la publicidad, el propio software va subiendo los inmuebles que tienen más probabilidad de venta. Eso ya hace años que lo tenemos, ¿de acuerdo? Y sale matemático, ¿vale? A medida que se van colocando los inmuebles por precio, ¿vale? Automáticamente se van colocando en una cadena y esos inmuebles se van vendiendo. De tal manera que nosotros ya sabemos a primeros de mes qué inmuebles tenemos para vender, más o Claro, menos, con ¿de lo acuerdo? cual tienes ordenado la base de datos, en este Sí. caso de inmuebles, en función del número de cruces Bueno, que tenga, ¿no? la base de datos se puede ordenar de muchas maneras, pero uno de ellos es, o sea, esto es una parte, ¿no? Una de ellos es Cuantos más cruces tengas, es que ya no solamente los cruces, sino cómo, sí, bueno, son los cruces externos e internos, ¿de claro. acuerdo? Es cómo va escalando ese inmueble en el mercado. ¿Cómo Ujú. escala? ¿Cuál es la llamada de atención de ese inmueble en general, en torno al mercado? Todos los escaparates que tenemos, todos los portales, todas nuestras salas de ventas, cómo está escalando, cómo se coloca, ¿no? Y a medida que se va colocando en primera línea, nosotros sabemos que se va a vender. ¿De acuerdo? Esa es una. Pero ahora estamos colocando en esa línea a las demandas de compradores. ¿De acuerdo? También las estamos colocando. ¿Vale? Por una serie de parámetros. Ahora mismo, la semana que viene tenemos reunión porque estamos aplicando, bueno, pues vamos a aplicar algo que no existe en el sector inmobiliario y yo prefiero no hablar de esto hasta que no lo tenga implantado, pero bueno, es una metodología que lo que va a hacer es averiguar realmente pues ese grado de maduración, cuáles son de alguna manera un poco las palabras que más van a impactar en un diálogo, ¿sabes? En función de la cualificación de la demanda, cómo es el perfil de ese cliente, ¿de acuerdo? Y cómo nos debemos de dirigir a ese cliente, con qué, ¿sabes?
de qué manera, ¿sabes? ¿Qué es lo que más atrae a ese cliente? ¿De acuerdo? En función de la demanda de ese cliente. O Claro, todo sea, esto es una aplicación de inteligencia me artificial. enlaza fantásticamente con el anterior Master que tuvimos con César Villasante, donde precisamente le preguntábamos un poco cómo veía él, ¿no? Todo esto a nivel tecnológico y enlaza perfectamente lo que estás Sí, diciendo con lo que decía, ¿no? La predicción de así, predicciones de comportamientos de compra. Y al sí, final, bueno, creo que las cosas van muy rápido y va muy rápido. evidentemente aquella inmobiliaria que esté subida en el carro de la tecnología y que trabaje en volumen y trabaje con calidad, pues evidentemente va a sufrir mejor dicho, los vaivenes de los ciclos económicos que seguramente Sí, tocarán dentro de cuando toque. sí. Oye, pero claro, este agente inmobiliario que está acostumbrado a hacer el trabajo de forma doble, que está diciendo, oye, meca, si esto está también de la especialización, espera, que ahora yo, que soy captador de un inmueble y que ahora mismo estoy vendiendo en una o dos visitas la propiedad que con tanto esfuerzo estoy sacando aquí para captar para la empresa, esto qué sensación de pérdida puede tener esa gente. Porque claro, cuando tú empiezas desde el principio, ¿no? Dices, bueno, no, eres agente comprador, agente de vendedor. Pero cuando ahora eres agente doble y en un momento determinado tu empresa te dice, oye, a partir de ahora solo vas a trabajar la parte de la captación o a partir de ahora solo vas a trabajar con compradores. Ostras, ¿cómo se le puede tomar a un agente? Pues es que yo creo que se está interpretando al revés de cómo se debería de interpretar. Te lo digo con sinceridad y siempre lo he pensado. Te voy a hablar de la primera parte que a mí me ha resultado siempre muy complicado entender cómo era posible que una persona saliera a la calle a hablar con un propietario, a, a asesorarle, porque hay que hacerlo, sobre un precio, por ejemplo, el adecuado, porque para eso somos especialistas, para vender su casa y para no hacerle perder el tiempo en el mercado. Y después de haberlo captado, se presenta con un comprador que le pasa una oferta de X menos. ¿Cómo se hace eso? A mí eso me parece muy complicado, verdaderamente, porque hay una confluencia de intereses ahí que no es fácil de explicar. Para mí no es fácil de explicar. No sé qué imagen podemos estar dando con eso. Entiendo que para mí eso es muy difícil. Pero luego hay una parte que es todavía mm, que yo creo que se puede entender mejor. ¿Tú en qué eres especialista? O sea, por ejemplo, en mi empresa entran, fundamentalmente la gente entra por el departamento de ventas. Pero en el momento que le vemos una capacitación, ¿vale? Para el departamento de captación que no todo el mundo tiene, yo le digo, mira, vas a ganar más. Porque tú cuando te especializas en algo, lo que haces es sacarle mayor rentabilidad a esa especialización. No hay pérdida, sino todo lo contrario. Mira, yo tengo ahora mismo en el departamento de captación, bueno, uno de los últimos casos, a una persona que en el departamento de ventas era un tío que estaba una media de una venta, 1,3 como mucho, ¿de acuerdo? Muy tranquilito y tal. En el departamento de captación, con su misma capacitación, tiene una media de 2,5 desde que está y lleva 9 meses. Y lleva esa media de 2,5 ventas mensuales. Y es Qué el mismo maravilla. individuo. El mismo individuo. ¿Qué ocurre? Que lo centras no son milagros, no creas que... O tampoco es bla, bla, bla. Esto es una verdad. Pero tiene, evidentemente... O sea, ¿qué pasa? Que a ese individuo lo centras. O sea, es una persona que tiene sus particularidades como todas, porque esta es otra. También los sistemas de gestión, cuando auditan al individuo, cuando extraen el datos, esto que llamáis ahora o que llamáis ahora KPIs, que a mí me hace muchísima gracia, lo que mis comerciales al principio, cuando entran, trabajan bajo un paraguas muy genérico, pero trabajan bajo el paraguas genérico los 2 primeros meses, porque al tercer mes ya tiene su hoja de ruta, Claro. ya tiene más o menos todos sus ratios, y entonces ya empieza a trabajar sobre sus ratios, y ya empieza a trabajar mejorando sus ratios. Por ejemplo, si entra en la empresa y cada 20 llamadas hace una visita, pues a lo mejor el ratio que tiene es ir mejorando eso, ¿sabes? Y a lo mejor al tercer mes ya está en 10 llamadas una visita. O sea, Analizar esos datos te permite detectar la claro, patología para darle la exacto. medicina Entonces, adecuada.
le haces una hoja de ruta a medida. Porque, mira, yo soy una persona que piensa que las personas no solamente somos personas, sino que somos personas únicas. Y como tal nos tienen que tratar. O sea, yo no puedo tratar a todo el mundo por igual. Entonces, es verdad que cuando entra decimos, mira, tienes que hacer ciento y pico llamadas, haces tantas visitas y vas a tener una venta. Y es verdad que se suele cumplir, pero eso es un ratio genérico. Pero yo luego tengo vendedores que llegan a la venta con ratios diferentes a otros, ¿entiendes? Entonces, yo creo que hay que reivindicar el derecho de ser único. Y yo creo que eso además también te lleva a un grado de satisfacción muy alto, porque ya te estás enfrentando a ti. El dato realmente es la primera parte, ¿entiendes? El primer peldaño. El dato te lleva a la información te lleva a adquirir un nivel de conocimiento y eso es lo que te lleva a la punta de la pirámide, que es el poder, ¿entiendes? Es decir, ahí puedes ejercer, tienes capacidad para mejorar, tienes capacidad para cambiar, tienes capacidad para poner objetivos. Pero no solamente yo como empresa, sino el propio individuo. O sea, yo tengo a mis comerciales enchufados que tienen sus ratios, todos. O sea, ellos conocen sus ratios y saben qué ratios son los que tienen que mejorar. O sea, unos tienen que mejorar sus ratios de ventas captaciones, de ventas, perdón, de visitas ventas, otros de ventas, si es captador de ventas, por ejemplo, hay gente que tiene un ratio muy bueno de llamada, visita, buenísimo, pero luego tiene un ratio de Bajo la visita, presión. captación muy Claro, bajo. porque Entonces, ¿qué ocurre? Que ponemos el foco en ese individuo, lo ponemos ahí, cada uno de ellos tiene su hoja de ruta. Entonces, a Pepe, pues Pepe tiene un ratio de visitas, captaciones muy bajo. Pues hay que acompañarle a las captaciones, hay que hacer formación. Y entonces él está con las personas que tienen esas características muy centrada en la formación para poder achicar ese ratio. Hay gente que dice, no, tiene un buen ratio de llamada a visita y tiene un buen ratio de llamada a captación, pero tiene un ratio malo de venta. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor capta por encima, nosotros tenemos unos márgenes, trabajamos solo en exclusiva y hay unos márgenes, hay muy poco producto en el mercado ahora mismo y claro, los márgenes son tal. Entonces, hay que enseñarle a cerrar, hay que enseñarle a colocar al propietario en su posición, hay que enseñarle ¿sabes? Hay un trabajo ahí diferente. Entonces, cada proceso te va enseñando dónde tal. O sea, es muy fácil que al principio un vendedor te haga llamadas y tenga un ratio muy, muy bajo de llamada a visita. Bueno, pues a esa persona lo centras, ¿qué le metemos? Pues le metemos speed, le metemos formación, le reforzamos la confianza, se le acompaña a las visitas que sacan para que él vaya cogiendo argumentación, pero es mucho trabajo de speed, ¿de acuerdo? De colocarle bien su speed, su diálogo, ¿de acuerdo? Va con unos, va con otros y tal, hasta que vamos nivelando el ratio. Y luego Salía, ya, por cierto, te salía el speak con acento extremeño. Que tenemos que sí, recordar que aunque madrileña de adopción, extremeña de nacimiento, y me consta que los fines de semana hay mucho, vamos, mucho así tiempo es. te vas para allá a desconectar, ¿no? Sí, Porque menudo nivel de estrés que debes tener con todo el tejemaneje que te os traéis ahí, con la cantidad de agentes. ¿Cuántos sois ahora actualmente? pues mira, te diré que estamos en torno a 60 personas, más o menos. Ahí andamos. O sea, yo no quiero subir de ahí, ¿vale? Estamos ahora con un proceso de reconversión por como tenemos tantos años, casi hemos sido en muchas cosas los primeros. Hemos sido la primera empresa que hace 30 años bajó a planta calle, no existían las plantas calles en las oficinas, de verdad, en Madrid no. A lo mejor en algunas ciudades de provincia alguien puede decir, no, pues yo conozco una inmobiliaria que estaba, en Madrid no se llevaba. Luego sí que es verdad que cogimos locales y ahora estamos am, haciendo lo que está haciendo prácticamente todo el mercado y lo que terminará haciendo todo, me refiero a todos los mercados, ¿eh? Haciendo organizaciones más eficientes, es decir, ubicaciones más grandes, ¿vale? Y no tantas ubicaciones. Entonces tenemos 6 locales en Madrid y nos vamos a quedar con probablemente 3, con el de 850 metros, con otro que tenemos en Ópera de unos 180 más o menos, y con otro que tenemos en Pinar, en el barrio de Chamartín, en Príncipe de Vergara 280, que se tendrá unos 100 metros aproximadamente. Entonces, es verdad que estamos concentrando la organización, porque, claro, han pasado 40 años, ya no tiene nada que ver. Entonces, nos hemos encontrado, sobre todo a la vuelta de la pandemia, con unos cambios tremendos. Por ejemplo, uno de los cambios que hemos implementado, que hemos tenido, nos hemos visto obligados a implementar, es el cambio horario.
que eso era impensable para mí, realmente impensable, pues yo ya tengo el departamento de propietarios saliendo a las 6 de la tarde, de 9:30 de la mañana a 6 de la tarde. No queda más remedio. Entonces, claro, a ver, eso hace por nuestras oficinas no entra nadie. O sea, yo tengo los locales en Madrid en las mejores zonas, o sea, mis calles son las mejores. Bueno, son calles anchas, son calles principales. Pues hace años que no entra nadie, pero vamos, después de la pandemia tal, no viene nadie, nadie, ni un solo cliente viene a señalizar a las oficinas. Señalizan por click and sign. Entonces, Aparte, ahora, bueno, nuestro convenio al final te implica las 1.740 horas aproximadamente al año, pero bueno, al final esa flexibilidad precisamente te permite, ¿no? Que los agentes también puedan estar trabajando también en oficina o puedan estar trabajando fuera, ¿no? Porque al final el poder pero adoptar un poco el horario que el cliente, comprador o vendedor quiera, porque también para valorar las propiedades habrá mucha gente que te diga, oye, mira, sí, me tienes que venirte a casa, pero tienes que venirte a las 8. Si la oficina está cerrada, pues tendrás que ir a visitarla igual, entiendo, ¿no? pero un contrato laboral, tú tienes a las personas con un contrato laboral, entonces tienes que poner un horario, necesariamente. Claro. O sea, no son autónomos, los míos no son, los nuestros no son autónomos. O sea, un autónomo puede elegir, puede, bueno, ese es otro asunto, ¿no? El Sí, tema de los autónomos. Pero un laboral tiene un horario laboral, tiene que reflejarse un horario laboral. Tú no puedes decirle, estás aquí a disposición del cliente. Entonces, sí, así es. ¿Sabes? O sea, sí, así es. O sea, el vendedor tiene de 9:30 de la mañana, el cazador en este caso, todavía los vendedores no, estamos esperando a abrir el nuevo local para cambiar también el departamento de ventas. Y ellos tienen 3 semanas en el mes de 9:30 a 6:30 de la tarde, a 6 de la tarde, perdón, y luego una semana de 3 a 8 de la tarde. ¿De acuerdo? De 3 de la tarde a 8 de la tarde. Tienen una semana al mes. Entonces, pero tú no puedes dejarle el horario abierto porque por tienes que supuesto. cerrárselo en unas horas. No Claro. es, no es viable. ¿Entiendes? Oye, ¿y cómo, y para ir cerrando, porque la verdad que es una mujer con la que mola, ¿no? Entablar conversación, porque aparte yo creo que tu cabeza siempre ahí tiene Sí, ebullición de cosas, ¿no? Y sobre todo mucha experiencia, pero sobre todo mucha vitalidad, porque creo que, pues, bueno, se te nota, ¿no? Aparte que sé que tienes ahí ya tu mano derecha y la nueva generación que viene detrás pisando sí, fuerte, que, bueno, pues que seguramente poco a poco irá tomando batuta ahí de la así es, organización así es, así y, es. y que pensaba que iba a estar aquí hoy también contigo. No Patricia, obstante, Patricia, sí, que ay, no, no seguro o podía, no tenemos podía, está en una reunión con... como, Tienes pendiente una charla con ella que es muy interesante. y como seguro tendremos aquí todavía temas de conversación, nos dará para un capítulo más. Para ir cerrando, ¿cómo ves el final de 2024, 2025? Bueno, ¿cómo piensas que va a evolucionar un poquito esto? Pues yo creo que tenemos problemas a resolver y no sé si eso va a ser, si van a tener soluciones en el corto plazo. Mira, uno de los grandes problemas que tenemos es la falta de viviendas. Ese es uno, por lo menos en Madrid, en mi territorio. Y por lo que yo estoy viendo, vengo de Baleares el fin de semana pasado, que he estado en una charla con el COAPI de allí, les pasa lo mismo. Por donde yo voy, que me recorro, sí que es verdad que yo me recorro la geografía de verdad, todo el mundo me cuenta lo mismo. Tenemos un problema enorme. Luego tenemos otro problema también, que es la legislación vigente, y es la incertidumbre que hay, la problemática, el trasfondo que hay, que está haciendo pues que el capital privado esté indeciso, ¿no? Y que haya muy poca, que se promueva muy poca fluidez, ¿no? Ahí está la ley de vivienda, está la ley del suelo que se ha paralizado, la ley de vivienda tiene unos, vamos, ha sido demoledor para el sector, demoledor, absolutamente demoledor, ha levantado los precios exageradamente, por lo menos en alquiler, tenemos muy poco producto en alquiler, lo que sale es que te lo quitan de las manos, es tremendo, tremendo. Yo me da una tristeza enorme porque en teoría esas leyes, esas normativas iban dirigidas al, al que menos capacidad económica tenía, ¿no? Y resulta que es el que más perjudicado, la verdad, a mí me da muchísima Fíjate, rabia. y Es el más fíjate, perjudicado. y fíjate que cómo enlaza todo, ¿no? Porque al final, cuando hay menor oferta
porque se va parte al alquiler vacacional o precisamente la gente tiene miedo y el alquiler tradicional pues, se reduce, el precio sube. Al subir el precio del alquiler, por otra parte, el inversor puede pagar o está dispuesto a pagar más por la propiedad porque el Sí, rendimiento es mayor, con lo cual la subida del sí, precio del alquiler sube también el precio de la vivienda. Con lo cual, sí. estamos en una dinámica que, por otra parte, también cuanto más dificultades pueda existir en el mercado, un propietario más necesita a una inmobiliaria para Sí. poder hacer las cosas pues, de la mejor manera. Y contar con gente como María José Corrales y Vivienda 2 ahí en Madrid, seguro que es un síntoma de que, bueno, pues evidentemente que ese propietario, ese cliente está en buenas manos. María José, eres una campeona, te queremos mucho y nada, decirte que te emplazamos en un tiempo a que vuelvas por aquí, a contarnos cómo va ese proyecto en crecimiento y que poder ser charlando contigo, pues para que aquel que quiera escucharnos, pues seguramente le va a servir de interés, ¿eh? No nos ha dado tiempo a dar explicaciones muy largas, pero yo creo que las suficientes. Un placer también, César, haber estado aquí contigo y un placer y un saludo a todo Qualis Optima. Así es que nos vemos la próxima vez, el próximo día. Ya tendremos ocasión de hablar más. Muchas gracias, María José, y Un placer todos enorme. bienvenidos. Os esperamos al próximo programa del Q-Master. Un abrazo. Un abrazo. Pues muchísimas gracias a todos por escucharnos. Nos vemos en una nueva entrega cada primer viernes de mes y a volar alto con toda esta información que hemos obtenido en este Q-Master y hasta la próxima.